Hola, a continuación vamos a hablar acerca del artículo ¿Hacia dónde va la educación estadística? De Carmen Batanero, investigadora española. A modo de resumen, este artículo resalta cómo el estudio de la estadística ha ido evolucionando, donde en el pasado no se hablaba mucho de este tema, pero con el pasar de los años ha ido llegando a ser mucho más notable, a tal punto que ha tenido una incursión dentro de la educación. Razón por la cual en el presente artículo, del que haremos exposición, se va a hablar acerca de este aumento en la investigación estadística, cómo ha incursionado esta dentro de la investigación, cómo está dentro de los diseños curriculares para la educación primaria y secundaria y la perspectiva futura en la que se va encaminando la educación estadística. Siguiendo este sentido, se ve un avance de la estadística dentro del diseño de los programas curriculares para la educación primaria y secundaria, como se había mencionado. Esto por 4 puntos principales, siendo el primero que la educación es la educación deseada para los futuros ciudadanos. Es útil para la vida profesional. Su estudio ayuda al desarrollo personal y fomenta al pensamiento crítico. Y por último, ayuda a la comprensión de diversos temas, pues la estadística puede incursionar en cual sea la disciplina que se desee estudiar. Investigadores como Fishbein señalan que la estadística tiene un carácter diferente al de la matemática, el cual es determinista. En este sentido, la estadística es capaz de estudiar de manera mucho más dinámica los fenómenos que rodean a las personas, comprendiendo así todas las variables que en estos interactúa y que hay que considerar para así llegar a alguna conclusión. Habla entonces de que esto crea una cultura científica que es mucho más eficiente. Se señala también cómo contribuye la estadística para la creación de habilidades en lo que es la comunicación y la resolución de problemas. Por último, pues se deja en claro cómo la estadística ha incursionado en el desarrollo curricular y haciendo pues que la enseñanza y la comprensión de la estadística no quede exclusivamente en la enseñanza de las matemáticas, en el ejercicio de la matemática, sino que se extienda a muchas más áreas del conocimiento. Con relación a la educación estadística, dentro de la estadística se habla de que esta es un reflejo de la calidad de decisiones que se toman dentro de un país, pues cuanto mayor sea la estadística que se maneja dentro de una nación, asimismo serán las decisiones tomadas en cuanto a lo social, a lo político y a lo económico. Se mencionan, por otra parte, institutos internacionales dedicados a la promoción de la estadística, como el ISI, que crea unos comités encargados de promover la educación estadística. Estos organismos trabajan en conjunto con organizaciones como la UNESCO para hacer promoción específica en países en vías de desarrollo. Para el año 1991, el anteriormente mencionado ISI crea una organización o una división especial encargada de promover la educación estadística llamada el IAC, que por sus siglas en inglés responde a International Association for Statistical Education. Esta es una división del ISI con más de 500 miembros cuyos objetivos son 3 principalmente. Uno, promocionar foros para la discusión en estadística, también fortalecer la investigación y por último, tener un liderazgo en la promoción de la estadística en los países que se encuentran en vía de desarrollo.
Bueno, aquí hablaremos dos cosas muy importantes, que es la perspectiva psicológica, investigación sobre el razonamiento estocástico y la especialidad de la estadística dentro de la ecuación matemática. Habíamos sacado como tres cosas de cada tema, ¿sí? Como lo más importante que habíamos leído. Entonces la revolución probabilística, que hace referencia a los trabajos sobre el razonamiento humano. La heurística o estrategia, que reduce la complejidad de un problema probabilístico suprimiendo parte de la información. Y por otro lado, gracias a los estudios de Piaget y Entender, la adquisición de las ideas aleatorias y probabilidad, ¿sí? Entonces ya para el segundo sería el interés por la enseñanza de la estadística dentro de la educación matemática. Claro, la estadística está en todas partes y ya la están metiendo en la educación matemática porque es necesaria, y tanto en la investigación, ciencia, para la educación. También se hallan las primeras dificultades que proviene de los cambios progresivos de la estadística. Esto nos lleva a tener que enseñar estadística a alumnos con capacidades y actitudes variables. Y también el número de investigaciones sobre la didáctica de la estadística es aún muy escaso en comparación con las existencias en otras ramas de las matemáticas. Por ello no se conocen aún cuáles son las principales dificultades de los alumnos en muchos conceptos importantes, claro. Buenas noches, soy Emilio Taimba Pérez. Los compañeros ya le hablaron unas otras partes del documento sobre hacia dónde va la educación estadística. Yo les voy a hablar sobre cómo enseñar estadística. Para poder enseñar estadística hay que reflexionar sobre los principios de la estadística, de la enseñanza estadística. O sea, reflexionar en cuestión de la importancia que tiene la estadística. Hay que hacer que los estudiantes comprendan y aprecien el papel que juega la estadística en la sociedad, que comprendan el método estadístico para poder resolver problemas, porque la estadística cambia rápidamente. Entonces hay que crear un sistema de razonamiento en los estudiantes para que se adapten al cambio constante de la estadística. Estos fenómenos pues tienen una fuerte presencia en nuestro entorno, por eso la educación estadística ha tomado tanta fuerza. Para nosotros poder enseñar educación estadística podemos utilizar juegos de azar, pero no solo quedarnos en los juegos de azar, sino también utilizar situaciones que nos den una perspectiva más amplia sobre lo que es la estadística, como por ejemplo utilizar ejemplos de la vida cotidiana, como lo son los ejemplos, puede ser toma de datos sobre datos atmosféricos, drogas, pandemias como la que estamos viviendo, y datos así, y también mirar y analizar la estadística que se utiliza en distintas profesiones, como por ejemplo la profesión de la medicina, la ingeniería y otras en particular. Lograr pues que todo esto sea del interés de los estudiantes. Algunos cálculos de la estadísticos pues son muy difíciles de que los estudiantes lo hallen, entonces podemos construir modelos en los cuales ellos logren validación, demostración, razonamiento. El profesor no es ahora un transmisor, sino que ahora el profesor es un gestor. ¿Qué significa esto? Que ya el profesor no es el que viene y da el conocimiento, sino que es el que contribuye a enfatizar sobre el aprendizaje de los estudiantes, que los estudiantes mismos construyan su conocimiento. Esto se puede hacer mediante proyectos, proyectos que le permita al estudiante pues tomar datos de temas de su interés y de ahí poder seleccionar, recoger, codificar, calcular, bueno, hacer todo el proceso estadístico que ellos quieran. Esto lo van a hacer pues con mucho gusto porque son datos que son de un proyecto que son de su interés. Esto, según el artículo, permite una experiencia estocástica. Pues dice que esta es una forma muy adecuada para que los estudiantes hallen la mejor capacidad de adquirir esta experiencia estocástica, puesto que es difícil que los estudiantes comprendan
estos fenómenos estocásticos. Para poder enseñar estadística, pues es necesario utilizar materiales manipulativos. Material manipulativo, pues se pueden utilizar y se deben, pero también hay que acompañarlos con una estrategia didáctica, es decir, como por ejemplo los proyectos de investigación y todo ello, para que mediante este proyecto el estudiante utilice las herramientas pues, manipulativas. Bueno, también dice el artículo, esto lo encontró o lo demostró o lo buscó el señor Piaget, que la estadística tiene un carácter no irreversible, o sea, un carácter irreversible, perdón, puesto a que no es como las operaciones aritméticas, por ejemplo, que ellas, si usted hace un cálculo y lo hace al revés, al contrario, pues va a volver al principio. Esto no se puede hacer en la educación estadística, puesto a que si tomamos un tema, en el documento muestran la ruleta, si logramos una puntuación de 8 y giramos la ruleta al revés, no nos indica que va a ser exactamente la posición inicial, o sea que la ruleta va a llegar a la posición inicial. Entonces esto nos indica que la estadística no tiene un proceso irreversible, por lo cual es un poco más complicado dar a enseñar esto a los estudiantes. Nosotros como profesores podemos utilizar la simulación. Esto se hace con el fin de que los estudiantes comprendan la estadística y sin utilizar situaciones aleatorias tan difíciles. Es decir, podemos sustituir los experimentos aleatorios difíciles por difíciles, me refiero a difíciles de observar, por unos equivalentes. En el documento hablaban sobre que podían cambiar los datos de lo que nacen los niños, cuántos niños y cuántas niñas, por un juego de la moneda, lanzamiento de la moneda, y así tomar 10 o 100 datos y calcular cuál es más probable o qué generación van a ser haciendo esta simulación. Algunas tendencias futuras que tiene la estadística, pues teniendo en cuenta que la estadística pues ha tomado un gran papel, un gran impacto en el siglo XX, pues ha sido fundamental pues debido al desarrollo de la sociedad. Se dice que para el siglo XXI va a ser el siglo de la educación estadística. ¿Por qué el siglo de la educación estadística? Puesto que hay congresos y asociaciones que se encargan de ir evolucionando en ello, y puesto que la sociedad lo requiere. Como también hay hay una asociación que se llama Teacher Network, que son profesores de primaria y secundaria, o sea, se dedica solamente a crear profesores que enseñen estadística en primaria y secundaria. También se dice que utilizando pues el internet, que el profesor puede utilizar el internet para descargar datos y todo eso, y llevar a los estudiantes calculadoras y gráficos para que ellos calculen mediante calculadoras. Esto es una perspectiva futura para la educación estadística, que pueden hacerlo en casa, por el explorador, trabajar en conjunto y de forma universal. Bueno, también se dice que la Universidad de Granada es un grupo de investigación, también está la IACE, que se va a encargar de pues, generar más perspectivas futuras para la educación estadística. Algo que quiero recalcar es que hay una universidad que se encarga de que la educación estadística, hayan licenciados en educación estadística, que otras universidades no lo tienen.